Hoy en las noticias, ayer, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa habrían participado policías de Huitzuco y 2 policías federales. Y justo tengo en la línea telefónica en este momento al maestro José Trinidad Larrieta Carrasco. Él es titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Adela, muy buenos días y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Pues antes que cualquier otra cosa, gracias por atendernos. Y la pregunta es, ¿por qué ahora, cómo y cuándo llegan a esta línea de investigación? Gracias, Adela. Le explico un poco. Como usted sabe, desde el propio momento en que se suscitan los hechos, la CNDH se abre una queja de oficio y se inician las investigaciones para la determinación de violaciones graves a derechos humanos. De ahí se siguen unas investigaciones. Dentro de todos los aspectos que se atiende en una investigación tan complicada como esto, pues uno tiene que ver con el tema de las corporaciones policiales. Desde hace algunos meses la CNDH, en esta idea de hacer esta investigación, es que por alguna otra razón que tiene que ver con la investigación, se tiene contacto con un testigo, quien pues, después de seguramente encontrar confiabilidad y depositar ya su confianza en los visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que decide poner en conocimiento varias de las cuestiones que a él le tocaron experimentar, vivir esa noche trágica del 26 de septiembre, particularmente de 2014, particularmente lo que acontece en el puente del Chipote. Entonces lo que hace la CNDH a partir de que tiene conocimiento, las primeras noticias que tiene sobre este punto es, pues como ocurre en cualquier investigación, decir viendo si lo dicho por el testigo se corrobora, tiene correspondencia con algunos otros elementos, o las investigaciones que uno mismo vaya realizando para saber qué tan viable es esto. Entonces en ese ejercicio se van encontrando alguna serie de elementos que le van dando cierta credibilidad al testimonio, que incluso lo que hemos venido señalando es que esto que ponemos a consideración de la Procuraduría de la República, pues son una serie de indicios de la presunta participación de elementos de la Policía Municipal de Huitzuco y de particularmente 2 agentes de la Policía Federal en los hechos de la desaparición de los normalistas en el puente del Chipote. Entonces, referente a este testigo, pues decíamos, encontramos ahí algunas correspondencias, particularmente con lo que refieren un par de policías municipales de Iguala que están ya detenidos, que ellos 2 días después de los hechos declaran ante la Fiscalía General del Estado y donde refieren que al lugar de los hechos, ahí particularmente en Chipote, arriban 2 patrullas de la Policía Federal. Y así encontramos otra serie de elementos que se van de alguna manera consolidando en la investigación, pero que, insisto, hemos puesto a consideración de la Procuraduría para que sea la instancia que, conforme a la ley y a la Constitución, corresponde determinar si una hipótesis como esta se confirma o se descarta de ella. ¿Cuánto puede decir usted, comentar y compartir con nosotros de este testigo? ¿Dónde estaba? ¿Quién era? Bueno, hay... ¿Cómo es que vio los hechos? En principio le diría yo, tal como lo señalamos el día de ayer, es un testigo cuya identidad está reservada. Se solicitó por cuestiones de seguridad personal, porque es una de las, digamos, condiciones que pudo haber tenido con nosotros de que se le garantizara su seguridad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues pide a la autoridad federal, en este caso a la Procuraduría, algunas medidas cautelares a efecto de que en efecto sea preservada la vida de esta persona. Ha encontrado buena resonancia la CNDH con la Procuraduría porque se han dado las diligencias necesarias para garantizar la vida de este testigo. Es una persona que no es partícipe en los hechos, es una persona que pues, en términos coloquiales, digamos, es una persona común y corriente, a quien, pues circunstancias que se encontraban en él en ese momento es que se le permite ver o le permiten ver y escuchar toda la serie de cuestiones que nos han narrado y que, insisto, hemos tratado de ver cómo se adminicula con otra serie de elementos probatorios de las investigaciones, tanto de para la CNDH, para la CNDH, maestro, resulta confiable. Bueno, hasta este momento lo que dice, pues. Sí, claro, resulta confiable en tanto tiene correspondencia con varios elementos, pero
vuelvo a decir, yo creo que es la instancia, incluso sobre la valoración del testimonio, a quien corresponde esto es a la instancia ministerial, y por eso la CNH tiene la obligación de poner en conocimiento estos hechos de la Procuraduría, y ellos son quien, a través de las diligencias ministeriales, establecerán la veracidad sobre lo que dice el testigo, pero mientras sí son indicios que tenemos la obligación de ponerlos en su conocimiento. ¿Y lo hacen hasta ahora, maestro, porque hasta ahora acabaron ustedes con su propia investigación para darle certeza a esta declaración? Bueno, en algún sentido sí, aunque debo decirle que la entrega por parte de la CNDH a la Procuraduría de la República de una carpeta en la que se contienen ya muy puntualizados los aspectos de la investigación de la averiguación previa que encontramos que se relacionan con lo que narra el testigo, además de las propias diligencias que la CNH practica, también son puestas en esta carpeta a principios del mes de marzo a la consideración de la Procuraduría. Y sí, en efecto, hasta ese momento, bueno, lo que habíamos hecho era tratar de ir investigando sobre estos dichos del testigo. Ya, entonces la Procuraduría estaba al tanto desde el mes de marzo, tenían este expediente de la CNDH desde el mes de marzo. Sí, así es. Y ahora la Procuraduría ha dicho que pues va a abrir y que esto significa una nueva línea de investigación, ¿es así? En efecto, ayer sacaron un boletín de prensa con el cual la CNDH, bueno, se manifiesta satisfecha porque encontramos ser receptivos por parte de esta institución, porque han señalado que van a profundizar las investigaciones en esta línea de investigación basados en los planteamientos que la CNH está formulando. En particular se hacen 17 observaciones y propuestas relacionadas específicamente con estos hechos que acontecieron en el puente del Chipote frente al Palacio de Justicia y en Iguala, y que se relacionan con la desaparición de 15 a 20 estudiantes que viajaban en el autobús 1531, que es detenido ahí debajo del puente del Chipote en aquella ocasión. Ya. Ahora, ¿esto negaría en todo caso, maestro, la línea de investigación del basurero de Cocula? No necesariamente. Yo lo que diría es que vienen siendo una serie de diligencias complementarias e investigaciones complementarias. Recordemos que es un solo caso que tiene muchas aristas, y en ese sentido lo que nosotros dijimos desde el 23 de julio de 2015, en donde se hacen 26 observaciones, particularmente a la Procuraduría, en 2 o 3 de ellas se señala pues que ya desde aquel momento se vislumbraba la existencia de una ruta de desaparición adicional a la que manejaba la Procuraduría, porque diríamos, en este momento hay 2 rutas de desaparición. La primera, que parte del tercer autobús que va en caravana y que son bloqueados y detenidos en la calle Juan N. Álvarez y Periférico, que de ahí, según la versión oficial, decía que habían sido sustraídos, al menos pareciera la totalidad de los alumnos del tercer autobús. Pues ya después, el 23 de julio, con las investigaciones que nosotros teníamos, dimos a conocer por primera ocasión que había otra ruta de desaparición que partía justamente del puente del Chipote. Con lo que se ha revelado en esta ocasión, estamos corroborando que en efecto hay una nueva ruta de desaparición. Y aquí el punto, para contestar su pregunta, Adela, es que en este particular punto de partida relacionado con la ruta de desaparición del puente del Chipote, es que de acuerdo a al testimonio que se ha vertido y a las otras evidencias que hay en la investigación, pareciera, al menos indiciariamente, que los alumnos son conducidos, sustraídos ahí por elementos de la Policía Municipal y por elementos de la Policía de Huitzuco, y conducidos con rumbo a Chilpancingo o a Huitzuco, que es el mismo rumbo que tiene esa carretera, y entonces habría que determinar si en efecto son llevados ahí, si son presentados ante esa persona que se identifica como el patrón, y ver entonces la razón por la cual, si es que esa segunda ruta también culmina en el mismo lugar que los alumnos que fueron sustraídos en la misma ruta. Y esto lo señalo en específico, porque usted recordará que un mes y medio después de que nosotros salimos con ese reporte, el 23 de julio, en septiembre 6, el GIEI saca un informe en donde hay algunas coincidencias con lo que nosotros ya habíamos dicho previamente, 15 en particular que nosotros detectamos. Una de ellas habla justamente sobre el autobús 1531, hacen un listado de quienes pudieron ir en ese autobús y se destaca el nombre de Alexander Mora Venancio. Nosotros lo que hemos dicho ahora, y estamos pidiendo a la Procuraduría que se haga una investigación para determinar quiénes podrían haber ido también, la identidad de quienes pudieron haber ido en ese autobús, pero al menos en el caso particular de Alexander Mora, es curioso esto, y decía yo que posiblemente esa ruta de desaparición también culmina en el mismo lugar, a lo mejor pasando por Huitzuco, que es lo que tiene que determinar la Procuraduría, porque recordemos que desafortunadamente en el fallecimiento de Alexander Mora Venancio, ya determinado científicamente,
algunos de sus restos son localizados en el río San Juan de Cocula y que son recuperados, llevados a las instancias de análisis en Innsbruck, en donde se determina que esos restos en efecto corresponden a Alexander Mora. En ese sentido, habría que ver que parece que tienen ese mismo destino. Entonces, en ese sentido, me parece complementario lo que estamos planteando, pero insisto, va a corresponder a las instancias de la Procuraduría que determinen sobre estos particulares. ¿Qué es lo más novedoso en esta investigación que hace la comisión, no, maestro? Bueno, en algún sentido sí, yo diría que novedades las hay marcadas desde el 23 de julio con ese reporte de estado de la investigación que en aquel momento guardaba el caso en el expediente de la CNDH, y ahora con esta línea de investigación. ¿Qué es eso? Hay que decirlo, es una línea de investigación, son una serie de indicios, son una serie de evidencias que la Comisión de Derechos Humanos tiene la obligación de poner a consideración de la Procuraduría de la República para que sea esa instancia la que determine si se confirma o se descarta esta hipótesis. Ya, lo que es importante decir es que la CNDH y esta nueva línea de investigación no necesariamente niega la línea de investigación del basurero de Cocula, ¿no? No necesariamente, son cuestiones todavía que tienen que dilucidarse en la investigación. Ahora, ¿la CNDH apoya la investigación del basurero de Cocula? Bueno, la CNDH lo que ha señalado en relación con este punto es que desde el 23 de julio hicimos algunos señalamientos que nos parecían importantes, que se desarrollaran algunas diligencias, porque haría falta la corroboración de varios elementos. Por ejemplo, recordará que entre las cosas que se propusieron desde aquel momento era tener las fichas de identificación de los estudiantes desaparecidos, porque es la herramienta básica necesaria para hacer acciones de búsqueda. Hablamos de la investigación sobre la geolocalización de los teléfonos celulares que algunos de los estudiantes llevaban consigo. Hablábamos, por ejemplo, de la playera que es recuperada justamente de aquí, del lugar del puente del Chipote, una playera que presenta una maculación hemática y que pedimos se hiciera una confronta entre genética, entre esa playera y las muestras que ya habían dado los padres para saber si en ese lugar iba alguno de los estudiantes. Y así le pueden enumerar una serie de observaciones y propuestas que desde aquel momento se habían planteado en la Procuraduría. En ese sentido, nosotros lo que pensamos es que tanto de aquellas 26 observaciones como de estas 17 que ahora se formulan, pareciera ser una ruta que debiera seguirse en el sentido de investigación, pues para arribar a lo que todos necesitamos, a lo que ha sido un reclamo nacional e internacional, referente a saber exactamente qué es lo que ocurrió aquella noche trágica del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Maestro José Trinidad, ahora que menciona pues todo el escenario internacional, ¿cuál es la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente a la permanencia o no del Grupo Internacional de Expertos? Lo que ha señalado la Comisión de Derechos Humanos en voz del presidente de la Comisión, del licenciado Luis Raúl González Pérez, es decir, que es la institución, nuestro organismo nacional de protector de derechos humanos, con las instancias internacionales. Y también ha señalado que esas instancias internacionales, también protectores de derechos humanos, pues tienen en su actuación el carácter de complementario de lo que hacen los organismos nacionales. Constitucionalmente hablando, corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacer este tipo de investigaciones sobre violaciones graves, como es el caso de violación de derechos humanos. Recordará la reforma constitucional en donde traslada esta competencia que tenía la Suprema Corte para investigar sobre violaciones graves a derechos humanos a la Comisión Nacional, y este caso en particular es un hecho de violaciones graves y por tanto compete esta instancia y ve con buenos ojos la intervención de otras instancias como investigaciones complementarias. Déjeme ahora preguntarle esto siguiente. Estos audios recientes que se han difundido, que se han hecho públicos de conversaciones personales entre el representante legal de los padres de familia de los normalistas, de Vidulfo Rosales, con uno de los padres, en donde se habla de la entrega de algún dinero por parte de Guerreros Unidos, ¿aporta o no algo a la investigación, maestro? Bueno, yo creo que cualquier elemento que surge relacionado con el caso debe tomarse en cuenta y ser valorado en el contexto general de la
investigación. Ahí lo que llama la atención en relación con ese punto, pues es que al menos las referencias periodísticas que se tienen al respecto y lo que se puede escuchar es que podría haber ahí algunas referencias sobre alguna organización criminal que hizo llegar algunos recursos, pero igual son situaciones que la Procuraduría tendría que hacer las investigaciones pertinentes. En esencia, pues eso es una situación que acontece después de los hechos, según se puede percibir, no es la materia de investigación de parte de la CNDH, que tiene que ver qué es lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014 allí en Iguala. Maestro, finalmente le preguntaría si es que puede compartirnos lo siguiente. Entiendo que no revelen la identidad de este testigo, pero ¿se trata del chofer del autobús o cómo es que fue testigo de esto que pasó y que se convirtió en una tragedia, como usted dice, nacional e internacional? Pues mire, el testigo, como le he dicho, su identidad está reservada conforme a la ley. Es importante señalar que es muy importante que, acatando la ley, se preserve la identidad del testigo. Es un testigo que no es partícipe de los hechos, es un testigo que diría en el ámbito coloquial, es un testigo común y corriente, que le tocó conocer y percibir a través de sus sentidos lo que ahí aconteció, tanto lo que vio como lo que escuchó. Pero desde luego que pues estamos impedidos legalmente, tanto en la Procuraduría de la República como nosotros, de revelar algún dato relacionado con el testigo, porque usted entenderá, está en juego la vida de esta persona y desde luego uno de los puntos que digamos convencieron o tuvieron que ver o como condiciones que puso este testigo para poder revelar lo que él pudo conocer es justamente que se garantizara su seguridad, y en ese tenor es que está actuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me queda claro, pero es que pareciera que me dice que es como si pasaba por ahí, es decir, no participó, pero de alguna manera fue parte de esto. Bueno, es una persona que estuvo ahí en el lugar de los hechos y que por esa estancia en ese lugar, en ese momento pudo percibir lo que nos ha narrado. Ya, ¿está recibiendo protección? Sí, y esto es gracias a las medidas cautelares que se han emitido y que han sido aceptadas por la Procuraduría. Se han hecho las diligencias necesarias y la Procuraduría es quien está garantizando y está proveyendo de esta seguridad y protección al testigo. Ya, pues maestro, le agradezco muchísimo, me parece que ha sido muy importante pues esto que la comisión ha compartido con la comunidad, con la opinión pública y la sociedad el día de ayer. Estaremos por supuesto muy atentos, hay este compromiso ya de la Procuraduría de abrir esta nueva línea de investigación, así es que pues como hemos estado haciéndolo le daremos seguimiento muy puntual. Le agradezco mucho, maestro. Al contrario, gracias a usted, Adela, y que tenga un magnífico día. Igualmente, gracias. Es el maestro José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, con esta pues sí, revelación en este caso, en este expediente, pues compartida con la opinión pública el día de ayer.